Por favor, para repasar. Ya, lo voy a grabar y lo voy a subir esta misma noche junto a los ejercicios que vamos a resolver hoy día, ¿listo? Perfecto, gracias. Ya, entonces vamos a comenzar de una vez, ¿listo? Ya, a ver. Inicia grabación. Ya está. Ya, a ver. Ya, muy bien. Vamos a resolver primero este ejercicio de modelado de circuitos. Creo que se ha desenfocado, ¿no? Ya, a ver, creo que ya está ahí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Les he subido a YouTube, creo, o creo que fue el claro, seguro, un ejercicio de modelado de circuitos, ¿no? Hallando su función de transferencia. Si no estoy mal, creo que era de una sola malla. En este caso vamos a hacer uno de tipo cascada, donde contiene dos mallas, como pueden ver. ¿Listo? Este es RC, es decir, resistencia y capacitancia. Hay circuitos que tienen inductancia y no varía. Lo único que cambia es que aplicamos la fórmula de inductancia. ¿Listo? Les voy a pasar este formulario de acá por el Classroom, donde tienen las fórmulas de cada componente, ¿no? La resistencia, la inductancia y la capacitancia. De todos modos, igual lo tienen ustedes en la diapositiva del ingeniero Valdivia. Ya. Entonces, comencemos. A ver, voy a agarrar mi formulario y voy a tener aquí. Ya. Bueno, el primer análisis que tenemos que hacer nosotros es aplicar la ley de Kirchhoff de mallas, ¿no? Donde nosotros decimos que circula una corriente por acá, que le vamos a llamar corriente 1. Creo que se enfoca y desenfoca. Y por aquí circularía otra corriente que sería la corriente 2. Muy bien. Ya. Ahora fíjense, aquí tenemos nuestra tensión de entrada y nuestra tensión de salida, la resultante, que es el equivalente básicamente de nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a realizar es obtener las ecuaciones. Obtener ecuaciones por medio de Kirchhoff. Ya, muy bien. Entonces, comencemos con nuestra primera malla. ¿Listo? Donde nosotros tenemos que nuestra tensión de entrada, que le voy a poner Bin, es igual a la sumatoria de las tensiones que se encuentran en mi primer malla, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, la tensión de la resistencia 1 más la tensión del capacitor 1. ¿Perfecto? Ahora, si ustedes se fijan en el formulario, no sé si lo tienen a mano o quieren que se lo escriba acá. A ver si lo voy a escribir de todas maneras. Tenemos uno que es, ustedes saben que es corriente por resistencia. Esto es cuando se trata de un componente resistivo, ¿no? Una resistencia. Asimismo, tenemos también que en el tema de las inductancias, ahí está, es la inductancia por la diferencial de corriente respecto al tiempo, si no estoy mal, ¿sí? Y finalmente tenemos la otra fórmula que sería 1 sobre capacitancia de la integral desde menos infinito hasta el tiempo t, y aquí la corriente por diferencial de tiempo. Y esto es de nuestro capacitor. ¿Listo? Ya. Entonces vamos a trabajar con estas fórmulas nosotros. Ahí lo voy a marcar. Ya. Entonces, primero, empecemos. Decimos que nuestra señal de entrada, o tensión de entrada, es igual entonces a la tensión de mi resistencia, que en este caso va a ser la corriente 1 por la resistencia 1, más tensión del capacitor 1, que sería entonces 1 sobre capacitancia 1 de la integral desde menos infinito hasta el tiempo t, de, fíjense este aspecto de acá,
En nuestro capacitor 1 nosotros tenemos una situación. Aquí tenemos la corriente 1. A ver. La corriente 1 que está circulando de esta manera, ¿lo ven? Así circula la corriente 1, en este sentido. Por lo tanto, va a ser positivo. Corriente 1. Y la corriente 2, si se dan cuenta, que está en la segunda malla y que también afecta a nuestro capacitor, va en sentido contrario. Por lo tanto, nosotros restamos la corriente 1 menos la corriente 2, y esto va por el diferencial de tiempo. Ahí está, de esa manera. Y ahí tenemos lo que sería nuestra primera ecuación, que sería de la primera malla. Aquí una pregunta, eso es solo cuando hay dos mallas, ¿no? Sí, solo cuando hay dos mallas. Porque fíjese, usted que en el tema del capacitor aquí están chocando estas dos corrientes. ¿Lo ven, no ve? La corriente 2 viene en sentido contrario con la corriente 1. Ya. Sigamos. Vamos con la siguiente malla entonces. Fíjense que en la siguiente malla nosotros no tenemos ni la tensión de entrada ni la tensión de salida. Por lo tanto, lo igualamos a 0, porque estamos en condiciones iniciales, 0. Y empecemos con la sumatoria de tensiones. Primero tendríamos la tensión del capacitor 1 más la tensión de la resistencia 2 más la tensión del capacitor 2. Bueno, esa sumatoria, si nosotros despejamos con nuestra fórmula, nos daría igual a ver a 0 igual a... Tensión del capacitor 1 es similar a esto, 1 sobre C1 de la integral de t, bueno, desde menos infinito hasta el tiempo t, pero en este caso, como estamos en la segunda malla, la corriente 2 va a ser positivo para nosotros y la corriente 1 va a ser negativo. Y esto por el diferencial de tiempo. A esto le sumamos lo que sería la tensión de la resistencia 2, que en este caso va a ser corriente 2 por resistencia 2, más la tensión del capacitor 2, que en este caso va a ser 1 sobre capacitancia, bueno, del capacitor 2, por la integral de menos infinito hasta el tiempo t. En este caso solamente hay una corriente, que sería la corriente 2, diferencial de t. Y ahí está. Tenemos lo que sería nuestra ecuación número 2. Vamos con la última parte, con esta partecita de acá. Aquí tenemos ya lo que sería la tensión de salida. Y fíjense, la sumatoria de mis tensiones en esta parte de acá, en la parte de la salida, ¿qué sería? La tensión del capacitor únicamente, porque no hay más elementos. Por lo tanto, aquí le ponemos tensión del capacitor 2, donde vamos a tener que nuestra ecuación final va a ser voltaje de salida es igual a 1 sobre la capacitancia 2 de la integral desde menos infinito hasta el tiempo t de la corriente 2 diferencial de tiempo. Ahí está. Perfecto, y ahí tenemos nuestra tercera ecuación. Voy a tener que trabajar en la parte de atrás. Ya. Muy bien. ¿Hasta aquí se entendió, no? Yo creo que está entendible, está claro. Entonces el recorrido es Kirchhoff, básicamente. Tenemos las tres ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer nosotros para trabajar mejor es llevarlo al dominio de Laplace, el dominio de la variable compleja S. ¿Listo? Eso es sencillo. Ustedes básicamente lo único que van a hacer es aplicar la transformada de Laplace. De esta manera. Ahí, ahí, ahí y ahí. Donde no se tienen que olvidar ustedes que tanto la capacitancia como la resistencia como la inductancia, si tuviera inductancia, son constantes, por lo tanto, lo sacamos fuera de la transformada de Laplace. ¿Ya? A ver, voy a reescribir aquí abajito nuestras ecuaciones. Y tendríamos entonces, como primera ecuación, voy a poner 1 acá. ¿Se está viendo? Sí. Ya. Como ecuación 1, entonces tendríamos tensión de entrada, BI, en el dominio de Laplace, es igual a, en este caso, nuestra constante va a ser R1. Entonces, R1 por corriente 1 en el dominio de Laplace, más constante capacitancia, por lo tanto la capacitancia se mantiene. Voy a hacer así, capacitancia 1, y si ustedes buscan la transformada de Laplace de una integral, van a tener que la variable compleja se va como denominador,
y aquí arribita tendríamos y, bueno, aquí me faltaría este aspecto. A ver cómo le hago, ya. Sería corriente 1 en el dominio de Laplace, obviamente, menos la corriente 2 en el dominio de Laplace. Me equivoqué, era que lo centro un poquito más ahí. Ya. Entonces tenemos un elemento, dos elementos, un elemento, dos elementos, dos términos. Perfecto. ¿Ya? Voy a escribir aquí al ladito, no, lo voy a escribir aquí abajito, la segunda ecuación. Ya. A ver. No estoy viendo nada. No, creo que no. Ya. Trabajemos entonces con la segunda ecuación, que es esta de acá. No sé si lo tienen clave, lo pueden ver. Empieza de esta parte de acá. Con esa ecuación vamos a trabajar ahorita. ¿Listo? A ver. Entonces aquí tenemos simplemente que sería igual a 0, igual a constante. Pero aquí tengo la resta, entonces tendríamos la corriente 2 en el dominio de la variable compleja, menos la corriente 1 en el dominio de la variable compleja, todo esto sobre capacitancia 1 por la variable compleja, porque es la transforma de Laplace de una integral, más, aquí tenemos R2 por la corriente en el dominio de la variable compleja, más, y en este caso tendríamos simplemente I2, corriente 2 en el dominio de la variable compleja, sobre capacitancia 2 por la variable compleja S. Ya está. Vamos a hacer algo, ¿listo? Para que no se confundan porque van a ver que es medio confuso, pero vamos a sobreentender que a partir de ahora vamos a trabajar sobre la variable compleja, ¿listo? O sea, en el dominio de Laplace. Es decir, que no voy a escribir esta S entre paréntesis. ¿Perfecto? No hay problema, ¿no? Ya, vamos con la tercera ecuación. Nuestra tercera ecuación entonces nos daría la tensión de salida, que sería igual a la corriente 2, bueno, en el dominio de Laplace, sobre capacitancia 2 por la variable compleja. Ahí está. Tenemos nuestras tres ecuaciones en el dominio de Laplace. Ahora sí podemos seguir trabajando. Voy a hacer una línea acá. Un cortecito aquí para que no se mezcle con el resto. Sí. Ya. Entonces, toda esta parte de arriba lo único que hemos hecho es la obtención de ecuaciones. Ustedes lo pueden hacer más rápido y simplificado, pueden. Lo estoy haciendo paso a paso. Ya. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es despejar cada una de nuestras variables de corriente para poder reemplazar y obtener la función de transferencia. Acuérdense que nuestra función de transferencia, o GDS, o la variable que ustedes gusten, es la relación entre mi salida sobre mi entrada, mi señal de salida sobre mi señal de entrada. Es decir, que en este caso tiene que ser mi tensión de salida sobre mi tensión de entrada. Entonces, eso es lo que yo tengo que lograr despejar, tanto la tensión de salida como la tensión de entrada. Entonces, vamos a empezar a trabajar, a ver, desde aquí vamos a trabajar. Aquí lo voy a poner, y el siguiente paso para nosotros va a ser trabajar en 6. Trabajar, digo no en 6, trabajar en la ecuación más sencilla que tengamos, que en este caso sería la número 3. 3. Ahí está. Vamos a despejar lo que es nuestra corriente. ¿Para qué? Para que después en el siguiente nivel despejemos este valor en reemplazo de nuestra corriente 2. Entonces comenzamos, en este caso es sencillo, la corriente 2 va a ser igual a la tensión de salida por la capacitancia 2 y la variable compleja. Ahí está. Y aquí tendríamos, voy a poner acá, tendríamos lo que sería nuestra ecuación número 4. Bien.
Ahora tenemos la ecuación 4. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a reemplazar en el siguiente nivel. Aquí le voy a poner, reemplazamos 4 en 2. 4 en 2. Así nos quedaría la corriente 1. Podríamos despejarlo. Y ya, vamos a despejar 4 en 2 entonces. Tenemos nosotros 0 es igual a, fíjense esta partecita acá, tenemos la corriente 2 menos la corriente 1, que tenemos esta fórmula, por lo tanto aquí lo voy a poner de esta manera, tensión de salida, capacitancia 2, variable compleja, menos la corriente 1, todo esto sobre capacitancia 1 por la variable compleja, más resistencia 2 por mi corriente 2, que esto es igual a tensión de salida, capacitancia 2 por variable compleja, más corriente 2, que sería tensión de salida nuevamente, capacitancia 2 por S sobre capacitancia 2 sobre S sería, ¿no? Sí, capacitancia 2 por S. Ahí está. Donde ustedes pueden notar que nosotros podemos simplificar esto con esto. Y a ver qué más, si eso no lo podemos simplificar. Ya. Muy bien. Vamos a seguir limpiando esta ecuación porque tenemos que despejar lo que sería la corriente 1. Esa es nuestra misión. Sí. Auxiliar, disculpe, ¿será que puede repetir esa parte? Me chica un poco, por favor. ¿Cuál partecita? Toda la ecuación que acaba de reemplazarla. Ahí. A ver. Teníamos la ecuación 3. Ya, no sé si la tienen anotada, pero dice tensión de salida es igual a corriente 2 sobre capacitancia 2 por la variable compleja. ¿Listo? Nosotros vamos a despejar las corrientes para ir reemplazando y obtener nuestras variables tensión de salida y tensión de entrada juntos. Entonces despejamos corriente 2 es igual a tensión de salida por capacitancia 2 por la variable compleja. Esto es un despeje de la ecuación 3. Ok, estoy entendiendo. Sí. Ahora, de nuestra ecuación 2 vamos a reemplazar 4 en 2. O sea, todas las variables de corriente 2 lo vamos a reemplazar por la ecuación 4 que acabamos de obtener. Fíjense aquí que tengo 0 es igual, aquí dice corriente 2 menos corriente 1, entonces la corriente 2 va a ser reemplazada por la ecuación 4, que era tensión de salida por capacitancia 2 por la variable compleja, menos la corriente 1, y todo esto sobre capacitancia 1 por la variable compleja, más resistencia 2 por corriente 2, reemplaza corriente 2 porque usted ya tiene su valor, y aquí está, resistencia 2 por tensión de salida por capacitancia 2 por la variable compleja, más, aquí dice corriente 2 sobre capacitancia 2 por la variable compleja. Usted reemplaza corriente 2 y si se da cuenta puede simplificar la capacitancia 2 por la variable compleja que estaba en el denominador con el numerador. Entonces le quedaría tensión de salida nada más. Auxiliar, eso igual lo podríamos reemplazar en la ecuación, por ejemplo, la primera, o sea, en todo lo que tenga la corriente 2, ¿no? ¿Sí? Ok, ya. Gracias, auxiliar, entendí. Ya. Ya. Entonces sigamos. Vamos a separar estos elementos de acá. Sí, lo vamos a separar esos dos elementos de acá. Entonces tendríamos que 0 es igual a tensión de salida por capacitancia 2 por la variable compleja sobre capacitancia 1 por variable compleja menos corriente 1 por capacitancia por variable compleja. Y el resto lo vamos a anotar igual. A ver, R2, tensión de salida, capacitancia 2 por variable compleja, más la tensión de salida. Ya. Ahora lo único que nos quedaría entonces es despejar corriente 1. Vamos a despejar la corriente 1, aquí al ladito, una flechita para que lo ubiquen paso a paso. Y a ver, básicamente corriente 1 lo vamos a pasar a sumar al otro lado. A ver,
Esto no lo voy a hacer paso a paso, lo voy a hacer. Este elemento acá está con negativo. Lo vamos a pasar al otro lado como positivo, y este denominador que tiene aquí abajo lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Y de esa manera despejamos corriente 1. Entonces, vamos a tener que nuestra ecuación de corriente 1 va a ser igual a ¿qué? A ver, aquí tenemos tensión de salida por capacitancia 2 por variable compleja. Como hemos pasado a multiplicar la capacitancia 1 por la variable compleja, se va a simplificar con este elemento de acá. A ver, sí, se va a simplificar, claro. Se simplifica. Ya, luego tendríamos más la resistencia 2 por la tensión de salida por capacitancia 2 por variable compleja multiplicado por capacitancia 1 por variable compleja me daría capacitancia 1 y la variable compleja estaría elevado al cuadrado. A ver. Si me están siguiendo, me avisan si me equivoqué en un producto, no hay problema. Yo estoy tratando de ser un poco rapidito. Y aquí abajito, bueno, aquí al ladito nada más tendríamos la tensión de salida multiplicado por la capacitancia 1 por la variable compleja. A ver, vamos a revisar por si acaso. Entonces, a ver, tensión de salida, capacitancia 2 por variable compleja. Está todo esto sobre C1 por S. Cuando esto pasa a multiplicar, esto se simplifica. Entonces me queda esto de acá después, resistencia 2 por tensión de salida, C2 por C1 por S al cuadrado. Ya, está bien. Y bueno, eso por eso me quedaría esto, está bien. Entonces acá ya tenemos lo que sería nuestra ecuación número 5. ¿Listo? Tenemos la ecuación 4 y tenemos la ecuación 5. Tenemos las ecuaciones de las corrientes. Ahora lo único que nos queda sería reemplazarlo acá. En la primera ecuación, donde tenemos nuestra tensión de entrada, y despejando tendríamos nuestra función de transferencia. Vamos a hacerlo ahorita. A ver, permítanme un ratito, una hojita, lo voy a anotar. Vamos a perder. A ver. I2 es igual a tensión de salida por capacitancia 2 por S. I1 es igual a tensión de salida, capacitancia 2 por S más resistencia 2, tensión de salida, por capacitancia 2 por S al cuadrado, por C1 más tensión de salida, C1 por S. Y la ecuación 1 es voltaje de entrada, es igual a resistencia 1, corriente 1, más corriente 1 menos corriente 2 sobre capacitancia 1 por S. Creo que no me equivoco nada. Tensión de salida, C2S más R2 de A, C2S cuadrado, C1 de A, C1S, y R1, I1, I1 menos I2, C1S. Ya, perfecto. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con las ecuaciones que me acabo de anotar y continuamos. Entonces, tenemos nuestra ecuación número 1, si no estoy mal. Lo voy a poner acá. Reemplazamos, ¿qué número de ecuaciones eran esas? Eran ecuación número 4 y 5. Reemplazamos 4 y 5 en 1, donde tenemos que la ecuación 1 me dice que es la tensión de entrada es igual a la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 1 menos la corriente 2 sobre capacitancia 1 por la variable compleja. Entonces tenemos que reemplazar en cada parte de la corriente. Vamos a reemplazar. Tenemos que la tensión de entrada va a ser igual a corriente 1 por resistencia 1 va a ser igual entonces a, vamos a aplicar propiedad distributiva directamente.
Esperemos que no me confunda. A ver. Sería entonces tensión de salida por capacitancia 2 por resistencia 1 por la variable compleja. Aquí está, fíjense. Este elemento es el primero que estoy multiplicando. Tensión de salida por capacitancia 2 por la variable compleja multiplicado por R1, se aumenta el R1 básicamente. Más, en este caso sería R1 por R2 por tensión de salida por capacitancia 2 por capacitancia 1 y por la variable compleja elevado al cuadrado. R2, V out, C2, C1, está bien. Más la tensión de salida por R1 por C1 por la variable compleja. Así está. Ya. Ahora, esta partecita es medio larguita. Voy a permitirme un poquito, a ver si me escampo acá. Ya. A ver. Esta parte va a estar medio frecatada. Vamos a hacer propiedad distributiva acá. Vamos a separar esto de acá como corriente 1 sobre capacitancia 1 por la variable compleja menos la corriente 2 y lo mismo. De esa forma. Entonces vamos a proceder primero con este de acá. Más, y a ver, en este caso tendría que reemplazar corriente 1, que es esta ecuación de acá. Y tendría que tener tensión de salida. A ver, aquí no me tengo que confundir. No, mejor vamos a hacer esto. Está bien, vamos a hacer tensión de salida, capacitancia 2 por S, para no confundirlo mejor. O si no es mejor hacer en I1 primero factor común. ¿Perdón? ¿No es mejor hacer primero en I1 factor común del voltaje de ¿Mejor que salida? acá? No, en el I1, cuando vamos a reemplazar. Antes del reemplazo. Sí, podríamos hacer eso, ¿no? Buena idea, buena idea. A ver, usted dice aplicar acá el factor común, donde encerramos esto con este elemento de acá y este término quedaría aparte. Eso y también en la ecuación de I1 igual a voltaje de salida por C2 por S, más todo eso podemos hacer factor común del voltaje de salida igual. Ah, sí, no, eso sí lo vamos a hacer más rápido. A ver, espera un ratito. Estoy concentrado en esto. No me haga perder, por favor. A ver, ¿por dónde iba? Esto de acá. R2, voy a ponerlo de esta manera. R2, V out, C2, C1, S cuadrado, más V out, C1S, ya, ya, a ver, ahora menos la corriente 2, que la corriente 2 es más sencilla, es simplemente función de salida, capacitancia 2 por variable compleja, y todo esto estaría multiplicado por 1 sobre capacitancia 1 por S. O era lo mismo que lo había puesto todo sobre eso. Ya. A ver, ahora yo puedo, si no estoy mal, multiplicar esto por cada elemento. Y aquí, por ejemplo, se simplifica. Ah, no, fíjense. Aquí tengo voltaje positivo por capacitancia 2 por S. Y aquí igual, pero este está negativo y este está positivo, por lo tanto, chao. Me quedarían estos dos términos internos. Entonces simplifico. Aquí se simplifica una S con esta S y la capacitancia 1 igual. A ver, voy a escribir todo esto. Voltaje de entrada igual. Tensión de salida, capacitancia 2, resistencia 1 por variable compleja, más resistencia 1, resistencia 2,
tensión de salida, capacitancia 2, capacitancia 1. Ese cuadrado más tensión de salida, resistencia 1, capacitancia 1 y variable compleja. Esto al hacerse el producto va a salir de los corchetes, por lo tanto tengo más R2 se mantiene, esto era R2, ¿no? Sí, R2 se mantiene, tensión de salida se mantiene, capacitancia 2 se mantiene, capacitancia 1 se ha simplificado con esta capacitancia 1 y la variable compleja elevado al cuadrado se simplificó con esto, entonces me queda simplemente variable compleja elevado a 1 más tensión de salida, Vout, y C1 por S se simplifica con esto y se va, entonces me queda simplemente Vout, o tensión de salida. Listo, ahora sí. Aquí, si se fijan, como decía el compañero hace rato, la tensión de salida es nuestro factor común. Por lo tanto, tendríamos tensión de entrada es igual a tensión de salida, abrimos corchete, y tendríamos acá, ahora le voy a poner R1 por C2 por S, más R1 por R2 por C1 por C2 por S al cuadrado, más R1 por C1 por S, más, aquí tengo R2, C2, S, más 1. ¿Por qué 1? Porque como estoy sacando como factor común la tensión de salida, me queda 1, ¿no? Factor común. Y listo. Ya. Aquí lo que vamos a hacer directamente es, como es la función de transferencia, si ustedes se acuerdan, f de t es igual a g de s es igual a la señal de salida sobre la señal de entrada, por lo tanto, mi tensión de salida tiene que estar en el numerador, entonces paso todo a dividir y esto igual, me quedaría tensión de salida sobre la tensión de entrada es igual a 1 sobre, y bueno, anoto todo esto acá, voy a empezar primero por este elemento acá elevado al cuadrado, que sería R1 por R2 por C1 por C2 por S al cuadrado, más, si ustedes se fijan acá, este elemento con este elemento y este otro elemento acá, puedo aplicar factor común, que sería mi variable compleja. Por lo tanto, tendría R1 por C2 más R1 por C1 más R2 por C2 y todo multiplicado por S más el último término que sería 1. Y ahí está. Casi me pierdo. La función de transferencia. Ay, señor. Auxilio, tengo una duda. ¿Sí? En la auxiliatura que subió para el segundo parcial, ahí le estoy mandando una foto al grupo. ¿Por qué ahí no hacemos que la corriente sea la corriente 2 menos la corriente 1? ¿Cuántas? A ver, Lo pasé al grupo ahí, la foto. claro, claro, pero ¿cuántas mallas tiene ahí, por ejemplo? Tiene una sola, ¿no? Ah, ya, es cuando hay dos mallas o más de. Claro, eso es Kirchhoff. O sea, internamente en las mallas corre lo que sería la corriente 1, por ejemplo. Pero en su salida directamente lo que va a salir va a ser la misma corriente 1, pues, ¿no? Ah, ya, ya, perfecto, No hay gracias. corriente 2 ahí. Espera, no lo tengo. Alguien quiere entrar. Ya, como se pueden dar cuenta, a veces es confuso. Como aquí casi me pierdo, pero es más fácil si logran todo compactarlo y meterlo en una sola plana. Aquí hubiera entrado si lo hubiera hecho a lo largo, pero hubiéramos estado a cada rato haciendo esto. Se hubieran perdido probablemente, así como yo me perdí esa rato. Ya, pero esto se lo voy a pasar al Classroom para que vean la función de transferencia. Ahora hablemos de algo que les voy a ser sincero, me costó un poquito, que es el diagrama de bloques. No sé si han visto ustedes eso.
Hola, hola. Sí, sí. Ya, muy bien. La verdad, yo sabía representar esto por medio de lo que se le denomina diagrama de bloques, pero por impedancia. Hasta donde tengo por entendido, creo que el ingeniero no admite ese método, no sé por qué. Entonces vamos a hacer esta comprensión que yo hice más temprano. A ver, vamos a remontarnos a nuestras raíces y vamos a agarrar cada una de nuestras ecuaciones, tanto la 1, la 2 y la 3. ¿Listo? Porque eso representa como que un proceso dentro de nuestro diagrama de bloques. ¿Listo? Entonces nosotros en este diagrama de bloques lo que vamos a tratar nosotros es a la corriente, bueno, si ustedes se dan cuenta, la corriente es nuestra señal que está fluyendo a través de nuestro sistema. Si ustedes se fijan acá, es como un diagrama de bloque, entra la corriente, ocurre una modificación acá, pero si ustedes se acuerdan, los bloques en serie, ¿qué pasa con los bloques en serie? Se multiplican, ¿no? Y básicamente eso es lo que sucede, la corriente, que es nuestra señal, se multiplica por este bloque de acá, y bueno, va al siguiente proceso, que en este caso sería la capacitancia, y aquí existe tipo una retroalimentación, y luego viene otra parte de la señal a la resistencia 2, y lo mismo con la capacitancia 2, y ahí sale. Entonces vamos a tratar la corriente como nuestra señal de análisis. Vamos a trabajar primero con la ecuación 1. A ver, lo voy a hacer en esta hojita, aprovechando que ya lo ocupé. Está un poco destruida, pero la voy a ocupar. A ver, ahí. Muy bien. Ya. A ver, vamos a ocupar la ecuación número 1. La ecuación número 1 para nosotros nos dice que la tensión de entrada es igual a la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 1 menos la corriente 2 sobre capacitancia 1 por la variable compleja. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer es, con una flechita, vamos a empezar a trabajar esta ecuación. Y primero voy a disolver esta unión, donde digo tensión de entrada es igual a corriente 1, resistencia 1, más corriente 1 sobre capacitancia 1 por la variable compleja, menos la corriente 2 sobre capacitancia 1 y la variable compleja. Ya. Aquí voy a sacar factor común, como mencionaba el compañero más temprano, tensión es igual a corriente 1, le abrir un corchete, le voy a poner resistencia 1 más 1 sobre la capacitancia por la variable compleja, y esto está restado por mi corriente 2 sobre capacitancia 1 por la variable compleja. Ahora voy a despejar lo que sería la corriente 1. Voy a hacerlo aquí al ladito. Y digo entonces que mi corriente 1 va a ser igual a ¿qué? A ver, paso primero esto a sumar, entonces tendría que mi tensión de entrada, BI, más, esto pasó a sumar, entonces tendría la corriente 2 sobre capacitancia 1 por la variable compleja, y todo esto que está multiplicado por la corriente va a pasar a dividir, tendría entonces acá lo que sería la resistencia 1 más 1 sobre la capacitancia 1 por la variable compleja. Ahí está, de esa manera. Entonces yo sigo, voy a sacar esto un ratito, sigo trabajando la corriente 1, donde voy a tener que corriente 1 es igual, voy a aplicar este común denominador, aquí tendría entonces primero raya de quebrado, otra raya de quebrado, factor común denominador digo va a ser capacitancia 1 por la variable compleja. Aquí tendría que sería voltaje de entrada por capacitancia 1 por mi variable compleja más la corriente 2 sobre, aquí lo mismo, como un denominador, capacitancia 1 por la variable compleja. Y aquí voy a tener R1 por capacitancia 1 por la variable compleja más 1. Sabemos que extremo con extremo, medio con medio, por lo tanto una multiplicación cruzada nos permite a nosotros simplificar estos dos términos de acá. Y tengo que mi corriente 1 va a ser igual a la tensión de entrada por capacitancia 1 por la variable compleja más la corriente 2 sobre resistencia 1, capacitancia 1, variable compleja más 1. Ya está.
A ver, creo que no podemos aplicar nada más. No. Ya. A ver, vamos a trabajar primero con este análisis de acá. ¿Listo? A ver. Mm, sería de esta manera. Voy a poner acá parte uno del diagrama de bloques, donde tenemos nosotros nuestra tensión de entrada, BI, nuestra señal de entrada, mejor dicho. Y fíjense, si ustedes recuerdan muy bien y lo acomodan esto de otra forma, por ejemplo, tensión de entrada por capacitancia 1 por la variable compleja más la corriente 2 sobre 1 más R1 por C1 por S, van a ver como primera cosa una retroalimentación. ¿Y qué tipo de retroalimentación? ¿Positiva o negativa? Pues negativa. ¿Por qué? Por este signo. Entonces, aquí va a haber, no sé si está bien, sí, un punto comparador acá y vamos a tener una retroalimentación. La retroalimentación va a estar acá y bueno, siempre la señal de entrada positivo. Listo. Entonces, después de esto vamos a dirigirnos por acá y vamos a tener nuestro bloque de Vamos, proceso. disculpe, ¿puede repetir por qué es retroalimentación? Y ahorita lo voy a repetir un ratito. Tenemos nuestro bloque de proceso acá. Ya. No sé si recuerda usted la tabla de álgebra de bloque. En la retroalimentación nosotros tenemos de que es el bloque de arriba sobre uno más el bloque de arriba por el bloque de abajo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí. Sí, ¿no? Ahora, si usted se fija, sigue más o menos esa estructura de este elemento de acá, porque aquí abajo el denominador 1 más R1 por C1 por S. No sé si lo está ubicando. Sí. Ya. Entonces, como nuestra tensión de entrada, fíjense qué es lo que está yendo en la ramificación, en nuestra rama principal, entonces básicamente eso nos dice que esto se va a multiplicar, o sea, esto ya está de entrada. No lo vamos a tomar en cuenta en el bloque. Si usted se fija, lo que sería nuestro bloque de arriba, nuestro bloque de la rama principal, y que también se repite aquí abajito, es esto de acá. Capacitancia 1 por la variable compleja. No sé si lo ve. Aquí tiene el bloque de la rama principal. Por lo tanto, aquí arriba usted tendría capacitancia 1 por la variable compleja. Y aquí usted tendría una bifurcación donde de aquí viene lo que sería su bloque de la rama secundaria, que sería R1. Y lo conecta acá. Ahora, usted me va a decir, pero ¿y esta corriente 2 de dónde viene? ¿Cómo es que nosotros agarramos eso? A nuestro punto comparador, usted sabe que puede dividir un punto comparador si es que tiene 3 entradas. Sabe eso, lo hemos resuelto en un video. Entonces, como está sumando, yo le pongo aquí arribita más. Y de aquí arribita, básicamente lo que me va a llegar es una retroalimentación positiva, pero ¿de qué? De mi corriente 2. De aquí lo que está saliendo es mi corriente 1. ¿Listo? O sea, no sé si me explico. Aquí está llegando la corriente 2 por este medio, va a llegar al punto comparador y se va a sumar. Y de todo este proceso de acá, lo que está saliendo es mi corriente 1. ¿Ya? Agárrense esa idea. Ahorita va a cobrar sentido. Sé que no lo entendieron bien. Pero agárrense esa idea. Ahorita lo voy a explicar. Terminemos esto. Ya. Trabajemos ahora con nuestra ecuación número 2. Voy a hacer una línea acá para que no se confundan, no se mezclen. Ya. Ahora sí. ¿Dónde está mi ecuación número 2? Aquí está. Ya. Mi ecuación número 2 dice 0 es igual
a la corriente 2 menos la corriente 1 sobre capacitancia 1 por la variable compleja más resistencia 2 por corriente 2 por la variable compleja. No, aquí no hay variable compleja. ¿Ven que confunden eso? Más corriente 2 sobre capacitancia 2 por la variable compleja. Me confundió esta cosa de acá. Bueno. A ver, revisamos. Corriente 2 menos corriente 1, C1 por S, más R2 por I2, y 2 sobre S2 por S. Ya, perfecto. Esa es nuestra ecuación número 2. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo de hace rato. Tenemos que ver de despejar la ecuación número 2. La corriente 2 se repetía en todos. Sí, se repetía en todos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, a ver, sería aplicar factor común, ¿no? Sí, básicamente sería eso. Vamos a aplicar factor común, a ver. A ver, ¿no? No. Vamos a hacer esto primero. Siempre prefiero hacer esto de acá, por si acaso. 0 será igual a corriente 2 sobre capacitancia 1 por S, más resistencia 2 por I2, más corriente 2 sobre capacitancia 2 por la variable compleja, menos la corriente 1 sobre capacitancia 1 por la variable compleja. ¿Entendieron? Lo único que hice fue disolver esta unión, nada más. Entonces ahora sí voy a sacar factor común, donde digo 0, donde la corriente 2 abro corchete, y aquí tengo 1 sobre la capacitancia 1 por la variable compleja, más resistencia 2, más 1 sobre capacitancia 2 por la variable compleja, menos, no, aquí cierro corchete y todo esto está menos la corriente 1 sobre capacitancia 1 y la variable compleja. Ya, ahora despejo la corriente 2, donde vamos a tener entonces que la corriente 2 va a ser igual a que esto pasa al otro lado a sumar y esto va a pasar a dividir, por lo tanto vamos a tener que corriente 1 sobre capacitancia 1 por la variable compleja sobre todo esto de aquí, que sería 1 sobre capacitancia 1 por la variable compleja más resistencia 2 más 1 sobre capacitancia 2 por la variable compleja. Bueno, mantenemos lo de arriba porque lo de arriba se mantiene intacto. A ver. Sí, se mantiene intacto. Corriente 1 sobre capacitancia 1 por la variable compleja sobre, aquí aplicamos como un denominador que básicamente va a ser el producto de la capacitancia 1 por la capacitancia 2 por la variable compleja elevado al cuadrado. Y bueno, aquí multiplicamos, me va a quedar capacitancia 2 por la variable compleja más resistencia 2, capacitancia 1, capacitancia 2 por la variable compleja, más capacitancia 1 por la variable compleja. Y esto, bueno, esto es igual a la corriente 2. Ya. A ver. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar extremo con extremo, medio con medio. Entonces me quedaría que mi ecuación de la corriente 2 va a ser igual a que se va a simplificar capacitancia 1 y la variable compleja por esto y por esto. Y me quedaría entonces corriente 1 por capacitancia 2 por una variable compleja, o variable compleja elevado a 1, mejor dicho, sobre capacitancia 2 por la variable compleja más R2, C1, C2, S al cuadrado más C1 por S. Y ahí tengo lo que sería mi segunda ecuación. Ahora, esta ecuación de acá se figura de esta manera, con este diagrama, donde yo tengo básicamente esto de acá. A ver. Un solo bloque, lo voy a graficar así. A ver. Ahora, esto es a lo que yo iba. Por acá y por acá. Por acá va a ingresar lo que sería la corriente 1. Por eso le dije, tratemos la corriente como una señal que fluye a través de nuestro sistema. La corriente 1 va a ingresar por acá y por acá va a salir la corriente 2.
Aquí internamente, como la corriente 1 entra, se multiplica por todo lo que esté aquí dentro, por lo tanto este I1 no lo vamos a notar. Nuestro bloque de proceso sería capacitancia 2 por la variable compleja sobre capacitancia 2 por la variable compleja más E2, C1, C2, S al cuadrado, más C1 por S. Ahí está. Este sería nuestro segundo bloque, nuestra segunda parte. Ahora vamos con la ecuación número 3. Que la ecuación número 3, si no estoy mal, no es larguita. No, para nada larga. Lo voy a hacer aquí abajito, ¿listo? Aquí le voy a poner 3. Y de la ecuación 3, yo sé que ustedes se acuerdan, que es simplemente tensión de salida. Esto es igual a la corriente 2 sobre la capacitancia 2 por S. Ustedes saben que nuestro objetivo acá sería básicamente despejar la corriente 2, porque eso es lo que ingresa. Miento, así queda, tal cual. Sí, tal cual queda. ¿Por qué? Aquí es donde ustedes tienen que analizar los procesos y las fórmulas, eso es lo complicadito de esta parte. Porque de este bloque, que es anterior, ay, no lo están viendo, ya. De este bloque de acá, ¿se acuerdan? Le dije, entra corriente 1 y sale corriente 2, ¿no ves? Ahora, como sale corriente 2, viene el siguiente proceso, que es nuestra tercera ecuación. Entonces, quiere decir que aquí le va a ingresar la corriente 2 y por acá directamente ya tendríamos nuestra señal de salida, que sería el Vout. Digo, V chica, out, ¿no? Entonces, tenemos que obtener esta ecuación. Si el I2 va a entrar a multiplicar directamente, tengo que tener 1 sobre capacitancia 2 por S, porque la señal que entre va a multiplicar por esto y me va a dar, si se dan cuenta, esto, y es la resultante de mi salida. Ya. Ahora sí les voy a explicar esto. Ya. Aquí lo complicado y lo que yo obtuve, bueno, lo que pude ver, es que es cuestión de analizar las corrientes como señales resultantes de salida y también de entrada. ¿Listo? Más allá de la tensión de entrada y tensión de salida, lo que va a circular internamente en nuestro diagrama de bloque son nuestras corrientes. Analizando, por ejemplo, con la primera ecuación, ¿ya? Ustedes pueden ver, por ejemplo, ciertos rasgos característicos, como por ejemplo, aquí yo les dije, una retroalimentación, se nota. Y también pueden notar que el bloque de la rama principal se va a repetir tanto en numerador como denominador. Por lo tanto, aquí lo tenemos, en nuestra rama principal. Ahora, obviamente, acuérdense que la retroalimentación nos dice uno más el bloque de la rama principal por el secundario. Entonces, esto es el bloque de la rama secundaria. Ahora, lo que va a salir de esta primera parte, de esta primera ecuación, va a ser mi corriente 1. ¿Listo? La resultante de mi corriente 1 es todo este proceso. Entonces, todo este proceso es la corriente 1, mi señal de salida de esa parte. ¿Ya? Y lo que va a entrar en lo que sería mi segunda ecuación. A ver, aquí yendo a la segunda ecuación, ustedes despejan la corriente 2 y tienen lo que va a ser su proceso, su función de transferencia para obtener esta señal, que sería su corriente modificada, la corriente 2. Una vez obtenida esta función de transferencia, ustedes ven, pueden escribirlo como un bloque directo, pero comprender esta comprensión de que aquí entra la corriente 1 y de esto sale la corriente 2. O sea, la corriente 1 ha sufrido estas modificaciones y se ha convertido en corriente 2. Y para el tercer y último proceso, obviamente le va a entrar la corriente 2 y ya va a salir lo que sería nuestra señal de salida, que es la tensión. Entonces, con la fórmula o ecuación que ustedes tengan, relacionan. Si entra la corriente 2, va a ser el producto del proceso. Por lo tanto, anoto aquí simplemente 1 sobre la capacitancia 2 por la variable compleja y me da lo que sería la resultante, que ¿qué? Es nuestra señal de salida, que eso es lo que queremos obtener. Ahora, su bloque, diagrama de bloque resultante de ustedes va a ir de esta manera, va a ir, empezamos por acá, donde tenemos nuestra tensión de entrada, es decir, nuestra señal de entrada. Tenemos nuestro punto comparador de 3 entradas, donde tenemos más una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Venimos acá y tenemos nuestro primer bloque de proceso, que en este caso va a ser capacitancia 1 por la variable compleja,
salimos y nos vamos a encontrar con este segundo bloque de acá, que está prácticamente en serie. Esto me dice que es capacitancia 2 por la variable compleja sobre capacitancia 2, variable compleja, más resistencia 2, capacitancia 1, capacitancia 2, variable compleja al cuadrado, más capacitancia 1 por la variable compleja. Y así mismo en serie tenemos el último bloque de proceso, que sería este de acá. Y esto es 1 sobre capacitancia 2 por la variable compleja. Y tenemos nuestra tensión de salida, y out. Ahora, nosotros graficamos acá, me faltó esta retroalimentación. Aquí dije que tenía esta retroalimentación de acá, tenemos acá el bloque de la rama secundaria, que en este caso sería resistencia 1, viene para acá y llega aquí al punto comparador. Y ahora fíjense este detalle. Le dije que la resultante de esto era la corriente 1. La resultante de esto es la corriente 2. Bueno, y aquí la resultante es intención de salida y aquí intención de entrada. Por lo tanto, a este punto comparador yo le dije que le entraba la corriente 2. Por lo tanto, la resultante, es decir, aquí, punto bifurcación, se arma aquí y venimos directamente. Como es simplemente la corriente 2 lo que se suma, no se suma nada más, entonces viene y se estaciona en nuestro punto comparador. Y así sería nuestro diagrama de bloque de este ejercicio. Un poquito confuso para entender. Aquí entra nuestra tensión de entrada y aquí sale la tensión de salida. Y la corriente 1 es la resultante de este proceso y la corriente 2 es el resultante de este otro proceso. Y bueno, la tensión de salida ya es la acumulación de todo este proceso de acá. Auxiliar del ingeniero siempre pide hacer el diagrama de bloque cuando nos da un circuito equivalente. Mira, no le puedo decir si siempre, porque el anterior semestre fue la primera vez que incluyó este tema. Así que, y en el examen decía, encontrar la función de transferencia y el diagrama de bloque, y era justamente este circuito de acá, era un RCLC. O sea, este ejercicio es del anterior semestre, por cierto, es el examen del anterior semestre. Creo que igual en vez de capacitores pone bobina igual, ¿no? El anterior semestre creo que no puso, pero puede poner. Y bueno, lo único que cambia es la ecuación, si usted ve, es la ecuación, nada más. Incluso la transformada de Laplace aquí le va a dar que simplemente es... Usted se fija su tabla y es la inductancia por la variable compleja, nada más. De hecho, es más fácil con bobinas porque cuando trabajamos con capacitancia trabajamos con fracciones y es donde se vuelve así como que un desastre, o sea, medio que confuso porque trabajamos con suma de quebrados y todo ese dilema. ¿Ya? Auxi, y de las fórmulas que puso en la auxiliatura del classroom anterior, de análisis de circuito, ¿cuándo es que utilizamos I es igual a, por ejemplo, en la de resistencia, I igual a B sobre R? Ah, ya, eso es cuando son circuitos en paralelo, pero cuando aplica usted la malla de Kirchhoff, esa es la ventaja de las mallas de Kirchhoff, es que aquí, por ejemplo, tiene un circuito en paralelo, se va a dar cuenta, ¿no ves? Pero con Kirchhoff nosotros lo desarrollamos todo esto como si fuera en serie y directamente hacemos reemplace de ecuaciones y básicamente no se utiliza, digamos. Ahora, si usted no aplicara, por ejemplo, ya Kirchhoff, ahí tendría que aplicar lo que sería el análisis de circuitos paralelos, en serie, y desarrollarlo. El anterior semestre aplazó a muchos por este tema, porque nadie pudo resolver este ejercicio. Y también sorprendió porque nunca había preguntado esta clase de preguntas. Pero bueno, esto lo voy a pasar en PDF por si se confundieron acá. Yo sé que muchos se debieron haber perdido en alguna parte, porque es complicadito, pero tienen tiempo, creo que el miércoles es su examen, así que analícenlo bien lo que les pase. Espero haberlo hecho ordenado y que lo puedan comprender. Aquí lo voy a separar.
Créanme que mi intención es hacerlo desordenado. Ya. Esto se lo voy a pasar a ustedes. Ahora les traigo un ejercicio muy bonito. Un ejercicio más family friendly, más tranquilo, más chill. No sé si han estado practicando lo que es la fórmula de Mason. Por cierto, también es primera vez que mete este tema el ingeniero. La verdad que este semestre se ha lucido más allá de que ha avanzado rapidísimo, no sé por qué. No sé si es que lo han hecho renegar ustedes Se queda a viajar. o algo por el... Ah, va a viajar, dice. Ah, claro, me dijo. Bueno, la cuestión es que acabó muy rápido. Es muy raro ver que el ingeniero acabe rápido y todavía les enseñó el EGR, lo cual no es tan complicado, pero son, no sé cuántos pasos le enseñó el ingeniero, creo que son 16 pasos en total. No sé si les enseñó 9 o 12. Eso va a entrar en el repechaje, sí. Ya, no lleguen a repechar. Fíjense este ejercicio de acá. Tenemos un diagrama de bloques medio complejito, si lo pueden ver, ¿no? Está interesante. Vamos a resolver, vamos a encontrar la función de transferencia por medio de la fórmula de Mason. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es expresar este diagrama de bloques en un diagrama de flujo. Si vieron los videos, yo les dije que, bueno, para empezar, la señal de entrada cuenta como un nodo. Entonces, contamos eso como uno. Este punto de bifurcación cuenta como otro. 1, 2. Este punto comparador cuenta como otro. 3. Otro punto de bifurcación, tenemos 4. Otro punto comparador, tenemos 5. Tenemos un punto de bifurcación acá, sería 6. Y este último que sería 7. Y finalmente nuestra salida sería el nodo número 8. Entonces ahí tenemos 8 nodos. Vamos a graficarlos. A ver. No acuerdo si se le decían nodos, sí, ¿no? Sí, nodos. Ya, entonces 8 nodos. Voy a hacerlo aquí abajito. Primer nodo, segundo nodo, tercer nodo, cuarto nodo, quinto nodo, 6, 7 y el number 8. Donde trazamos esto, lo conectamos así, de esta manera. Ya. Con esta flechita, no sé si se ven como flechitas, pero o sea, es una cabeza de flechita y apunta el flujo de mi señal. Va en esta dirección, así. Perfecto, ya. Ahora, voy a anotar con rojo aquí lo que sería mi señal. Ahí sigo con B indio. Esto es X, por cierto. Vamos a ponerle X, ¿verdad? Y aquí vamos a ponerle Y. Entonces aquí tenemos X y aquí tenemos Y de S. Ya. A ver, vamos por partes. Este es el primer nodo, este es el segundo nodo. Entre el 1 y el 2 no existe un bloque de proceso, por lo tanto el valor es 1. Entre el 2 y el 3 tampoco existe un bloque de proceso, por lo tanto es 1. Entre el 3 y el 4 sí existe un bloque de proceso y ese es el bloque G1. Entre el 4 y el 5 no existe, por lo tanto 1. Entre el 5 y el 6 existe el bloque G2. Y entre el 6 y el 7 existe el bloque G3. Y entre el 7 y el 8 no hay bloque, por lo tanto vale 1. Ya. Ahora, del nodo número 2, es decir, de este de acá, tenemos que irnos al penúltimo nodo, que sería este de acá. Sí, después del G3. Y fíjense que no es una retroalimentación porque está yendo hacia adelante, es una suma de procesos. Entonces venimos de este punto de acá hasta este de acá. Ahí está. ¿Y hacia dónde va la dirección de mi señal? Va hacia la salida. Y ahí tenemos un bloque de procesos que es el G4. Ahora, a ver, entre el nodo 4 y el nodo 3, es decir, rodeando lo que sería el bloque G1, tenemos un lazo cerrado ahí, que viene acá. La dirección es una retroalimentación.
y retroalimentación negativa, por lo tanto aquí tenemos menos H1. Ahora, lo mismo pasa aquí, entre el nodo 5 y el nodo 6, es decir, encerrando el bloque G2, tengo otra retroalimentación, viene ahí, y viene de esta manera, y es negativa también, por lo tanto tengo menos H2. Ahora, de este mismo punto de acá, tenemos que llegar otra vez acá, es una recta que vamos a realizar, entonces vendría, sí, vamos por acá y caemos acá. Va en esa dirección y el valor que tenemos acá es un menos G5 y ya está. Lo hemos expresado en nuestro diagrama de bloque en un diagrama de flujo. Ya, entonces vamos a seguir. Híjole, se está secando mi grande. Ya. A ver. Si vieron los videos van a entender fácilmente esto. Empezamos primero por el análisis de tramos. Análisis de tramos. Ahí está. Este es el primer paso. Analizar los tramos que nosotros tenemos en nuestro diagrama de flujo. A ver, yo le pregunto a alguien que ya está hecha para el examen. ¿Cuántos tramos tenemos nosotros? Recuerden que los tramos es lo que nos lleva a la salida. ¿Cuántos tramos? 3. 3 tramos, perfecto. El primer tramo siempre va a ser el de la rama principal. El segundo tramo para nosotros sería por acá, fíjense. Llegamos a la salida. Y el segundo vendría por acá. Y terminamos también en la salida. Por lo tanto, K va a ser igual a 3. Entonces, si pueden, por favor, los micrófonos. Ya. Entonces vamos a escribir las ecuaciones de los tramos. El tramo número 1 siempre va a ser nuestro tramo principal, la rama principal. Venimos 1 por 1, 1. 1 por G1, G1. G1 por 1, G1. Por G2, bueno, se aumenta el G2. Y por G3, se aumenta el G3. Por 1 me da lo mismo y termino en la salida. Vamos con el tramo número 2. Tramo número 2 dice G4. Nada más. Fin de la historia. No se hace tanto drama. Tramo número 3 dice G1 por menos G5. ¿Listo? Entonces esto me va a dar menos G1 por G5. Ojo con eso. Ya. Hemos analizado nuestros tramos. Ahora analicemos nuestros lazos. Análisis de lazos. ¿Cuántos lazos tenemos nosotros en nuestro diagrama de flujo? 2. 2, perfecto, porque los tramos no cuentan como lazos. Entonces, este es uno y este es otro. Entonces, n va a ser igual a 2. Lazo número 1 es igual, creo que no se ve, ¿no? Ya. Lazo número 1 es igual a G1 por menos H1, me terminaría dando ¿cuánto? Menos G1 por H1, ¿no ves? Ya. Y el lazo número 2 sería igual a lo mismo, menos G2 por H2. Ahí está. Tenemos los primeros dos pasos. Creo que esto está muy abajo. Ya. Tenemos los primeros dos pasos, análisis de tramos y análisis de lazo. Vamos con el siguiente paso, y el siguiente paso lo voy a hacer aquí al ladito. A ver, lo hago aquí arriba mejor, ¿no? Aquí arribita lo voy a hacer. Siguiente paso para mí va a ser tipo de lazos. Tipo de lazos. En esta parte de aquí nosotros hacíamos un análisis si existían lazos disjuntos o no existen lazos disjuntos. Si ustedes ven esto de acá y recuerdan el concepto de lazos disjuntos, yo les dije que lazos disjuntos se trata de lazos que no comparten ningún nodo. Entonces aquí tenemos o no tenemos lazos disjuntos, les pregunto. Bueno, sí existen. Son dos lazos disjuntos que tenemos. Repito, ¿por qué tenemos lazos disjuntos? Porque fíjense, acá tiene el nodo, acá tiene otro nodo,
y no comparte con este lazo de acá porque este lazo tiene sus propios nodos aparte. Entonces son lazos disjuntos, no comparten nodos. Entonces tenemos dos lazos disjuntos. Entonces, como cuando tenemos nosotros lazos disjuntos, lo que tenemos que hacer es calcular lo que se le denomina como pares de lazos, y ya van a ver por qué. Esto va acompañado de mi ecuación del determinante general. Pares de lazo, donde yo digo lazo 1 por lazo 2 sería igual a, ustedes aplican el producto de estas dos ecuaciones, donde básicamente se vuelve positivo para empezar, porque menos por menos es más. Entonces tendría G1 por G2 por H1 por H2. Perfecto. Después de calcular los pares de lazos, podemos calcular nuestra determinante general. Determinante general. O lo que se lo conoce como delta. Delta sin ninguna letra, por cierto. ¿Listo? Porque ustedes bien recordarán, la fórmula de Mason me dice que mi función de transferencia, más allá de ser la relación de la salida sobre mi entrada, me dice que esto es igual a la sumatoria del producto de mis tramos por mi delta de tramo sobre mi delta general. No se confundan, esto es delta de tramo, esto es delta de todo el diagrama de flujo. Entonces vamos a calcular delta general. Yo les dije a ustedes que delta general no es nada más que 1 menos, ¿cómo era esto? La sumatoria de los lazos, más la sumatoria del producto de los lazos disjuntos, que en este caso le voy a poner LA por LB. Por eso calculamos pares de lazos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a calcular la sumatoria de todos los lazos disjuntos, que en este caso, ¿cuántos son? Son 2. Entonces, mi delta general va a ser igual a 1 menos, voy a abrir corchete, la sumatoria de mis lazos, donde yo tengo aquí menos G1 por H1 menos G2 por H2. Cierro esto, más el producto de mis lazos, que sería G1 por G2 por H1 por H2. Propiedad distributiva y propiedad de signos me permite decir que mi delta general es igual a 1 más G1 por H1 más G2 por H2 más G1 por G2 por H1 por H2. Ahí está. Tengo mi delta general. Ahora, está moviendo mucho. Vamos a calcular los cofactores, o, mejor dicho, si lo quieren de una forma más familiar, el producto de mis tramos por su delta de tramo. ¿Listo? Esos son los cofactores. Le voy a poner cálculo de, creo que se ha vuelto borroso esto, ¿no? Cofactores. Cálculo de cofactores. Entonces, analizamos primero. Tenemos del tramo 1, que esta ecuación es igual a G1 por G2 por G3. Esto me va a dar como delta general, fíjense, cuando yo hablo del delta de tramo, ¿no es cierto? Es decir, 1 menos la sumatoria de los lazos más la sumatoria del producto de los lazos disjuntos, tengo que analizar si en el tramo que estoy yo viendo existen lazos internos. Como es la rama principal, no lo existe. Por lo tanto, es 1 menos 0. Y esto me termina dando igual a 1. Ahora vamos con el tramo número 2. El tramo número 2, cuya ecuación es G4, sería igual entonces ¿a qué? Vamos con el tramo número 2, que mi tramo número 2 era este de acá. Fíjense, vengo aquí, subo por mi tramo este de acá, por el bloque G4, y llego a mi salida. ¿Cuántos lazos tengo internamente? Tengo 2 lazos disjuntos. Bueno, tengo 2 lazos disjuntos, ¿no? Básicamente. Por lo tanto, básicamente mi delta general se aplica ahí también. Porque estoy absorbiendo estos 2 lazos, que conscientemente son disjuntos también. Por lo tanto, esto me da 1 más G1 por H1 más G2 por H2 más los pares de lazos, o sea, el producto de mis lazos disjuntos, que sería G1 por G2 por H1 por H2. Ahí está. Ahora vamos, esto es delta 2 y esto es delta 1, por cierto. Vamos con el tramo number 3.
donde en el tramo número 3 yo tengo la ecuación menos G1 por G5, lo cual me da con un delta sub 3 igual. Vamos con el tramo 3. Llego por acá, entro por acá y salgo acá. Por lo tanto, solamente tengo un lazo. ¿Es disjunto o no es disjunto? No es disjunto porque es el único lazo que existe. Por lo tanto, tengo acá uno, aquí sería 1 menos ese lazo interno, que como es menos también, se vuelve positivo. Entonces sería 1 más G2 por H2. Y ya está. Tengo mis cofactores. Lo único que me quedaría ahora es calcular mi función de transferencia, porque ya tengo todos los elementos necesarios. Fíjense, tengo los cofactores, los tengo, solo me falta sumarlos. Tengo el delta general, tengo el delta general. Entonces vamos a aplicarlo de una vez. Digo que mi función de transferencia es igual a la sumatoria de mis cofactores. Bueno, mejor dicho, la sumatoria del producto de mis tramos por mi delta de tramo, que tendría, por lo tanto, aquí, a ver, tramo número 1 sería G1 por G2 por G3, multiplicado por ¿cuánto? Por 1. Por lo tanto, es lo mismo. Lo voy a anotar de todos modos para que cuando ustedes lo tengan en PDF lo vean tal cual. Es una sumatoria, por lo tanto le pongo más G4. Aquí voy a aplicar el producto del mi cofactor, que en este caso va a ser 1 más G1 por H1 más G2 por H2 más G1 por G2 por H1 por H2. Ya. Menos, porque esto es negativo, menos G1 por G5 por 1 más G2 por H2. Y todo esto de acá estaría sobre ¿qué? Sobre mi delta general, que mi delta general es 1 más G1 H1 más G2 por H2 más G1 por G2 por H1 por H2. ¿Ya? Ahora, su trabajo de ustedes va a tener que ser aplicar propiedad distributiva a cada uno de estos elementos. ¿No? O sea, fíjense, esto va a quedar tal cual, pero esto se multiplica por esto, por esto, por esto, por esto, y así sucesivamente. Y bueno, le voy a escribir la respuesta final, básicamente, la tengo aquí anotada más bien. Debería darles de esta manera, si no estoy mal, G1 por G2 por G3 más, acuérdense, G4 por 1 me va a dar G4. Por lo tanto, aquí sería G4 más, y bueno, ya voy anotando G1 por H1 por G4. Lo único que comentaría sería eso. Entonces, G1 por G4 por H1 más G2 por H2 por G4 más G1 por G2 por G4 por H1 por H2 menos G1 por G5 menos G1 por G5 por G2 por H2 y todo esto de acá sobre mi cofactor que ustedes ya lo conocían. A ver, 1 más G1 por H1, G2, H2. Y G1, G2, H1, H2. Ahí está. Y esa es su función de transferencia. Eso es lo que debería darle si no estoy mal. Ya sería quizá algún error de producto, pero fuera de ello es eso. Ustedes saben que aplican propiedad distributiva, aquí, aquí, aquí y aquí. Tendrían que tener 4 términos con G4
un término, dos términos, tres términos, cuatro términos con G4, y tendrían que tener dos términos negativos, dos términos negativos, y así terminaría el ejercicio. Así se resuelve el diagrama de flujo cuando existen lazos disjuntos, o como me dijeron, lazos internos, lo que me dijeron en el grupo. Disculpe, Auxi, yo tengo una duda. Igual le pasé ahí una foto de la auxiliatura que usted grabó que ya tenía grabada en YouTube. Y en ese caso, digamos, ¿por qué los nodos no son compartidos y no se los toman como lazo disjunto? La imagen que me pasó usted me Ajá, dice, ¿por qué no son lazos disjuntos? ajá. Si no comparten el mismo nodo. Pero yo estoy viendo que están compartiendo el mismo nodo. Los lazos, el H1 y H2. A ver. Retroalimentación negativa. Ah, ya, ya, ya. Están compartiendo pues nodos. Fíjense que los nodos internos que están dentro de la retroalimentación de menos H2, a ver, ¿cómo lo explico? Imagínense su señal que entra, que es XDS, ¿no ve? Está Ya. entrando desde el comienzo. A ver, se lo voy a graficar aquí atrás. A ver. Voy a saltarme hartos nodos, pero a ver, No, lo principal. lo voy a hacer más o menos así. Usted tiene, si no estoy mal, tiene este lazo de acá. Voy a añadirle uno más. Y tiene otro lazo que viene así, ¿no ve? Sí, Sí. así más o menos, ya. La señal entra de esta manera, va en esa dirección. Nodo 1 ocupado, nodo 2 ocupado, nodo 3, y todos esos nodos representan como que un punto donde la señal que está fluyendo a través de ella es alterada, es modificada. Por lo tanto, estos nodos han afectado a nuestra señal original y terminan entrándose por este tramo de acá. No sé si me explico. Sí, sí. Ya. Entonces, por eso es que están compartiendo nodos. Usted puede ver, digamos, de que sí, en efecto, no están chocándose así como tal, pero el producto de esos nodos está entrando a mi señal de acá. Entonces, cuando Fuera diferente si la retroalimentación fuera por arriba, digamos. claro, sería diferente. No, sería lo mismo. O sea, usted dice si la retroalimentación vendría por acá, ¿no? Ah, igual, claro. Sí, Es sí. lo mismo porque la señal está siendo intervenida por estos nodos y va a terminar entrando por acá. ¿Ya? A eso se le dice compartir nodos. Se le dice que un nodo ha interferido en la señal resultante que va a ingresar a un proceso. ¿Listo? Por eso es importante comprender el flujo de mi señal, el flujo de cómo, o sea, cómo se está moviendo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio? No, ¿no? Ya. A ver. Se me ha secado la garganta y ya me cansé. No sé qué tal están para el examen. ¿Están listos? ¿Están preparados? Alguien me pidió, creo, un ejercicio de Ruth Hurwitz, si no estoy mal. Disculpe, ¿será que podría mostrar ahí los lazos disjuntos, por favor? ¿Aquí dónde están los lazos disjuntos? Sí, por favor. Claro que sí. Si tuviera otro color, se lo puedo más. Ya, lo voy a trazar con este color verde. Fíjese, y lo voy a explicar en el video para que quede grabado igual. Se denomina lazo disjuntos cuando no comparten nodos. Los nodos son estos puntos negros. Aquí tengo un lazo, no tiene que confundir lazos con tramos. Aquí tengo el otro lazo, son dos lazos en total. Este nodo de acá no lo topa este nodo de acá. No se contactan, no se hacen nada. Y nosotros cuando calculamos la ecuación, están aislados porque no afecta, ¿no? Si usted se fija en su ecuación del lazo, ¿dónde está mi ecuación del lazo? Aquí está. Le entra simplemente G2 y bueno, el proceso de acondicionamiento de la señal. Entonces, estos dos son mis lazos disjuntos, son dos lazos disjuntos que yo tengo presentes. ¿Ya? No sé si quedó claro. No sé cómo marcárselos más. Pero ya, si ven el video lo van a ver.
¿ya? Pero lazo disjunto es porque no comparten nodos. Y eso lo pueden ver también por la ecuación de los lazos. Un compañero me pidió un ejercicio de Ruth-Hurwitz. Quiero saber si está presente o no está presente. Porque si no está presente es que no era una necesidad verdadera. Ahí completa madre. Más que todo, yo creo es eso de análisis de circuito con diagrama de bloque, o sea, que es lo más complicado. Sí, pero no, fuera de este circuito que hemos hecho, no va a salir de ahí. A lo mucho le va a cambiar una inductancia, pero como digo, O sea, eso sería lo más complicado que lleguemos a tener. sí. De todos modos, un pantallazo rápido, ya que me lo pidió el compañero, no sé si está por ahí, creo que no le interesa, pero tenía este ejercicio resuelto del criterio de Ruth-Hurwitz, por cierto. Igual se los voy a pasar, ¿ya? Pero este es un ejercicio donde tenemos una potencia, es decir, una variable compleja elevada a 6. Creo que esa era su urgencia, creo que no sabía cómo. No sé si su duda realmente era ordenar la tabla, porque quizás era lo único dudoso, porque el resto es lo mismo. Entonces, si vieron el video donde resolví Ruth-Hurwitz, no sale de ello, todo se repite tal cual. Y ya saben ustedes que si existe un cambio de signo en mi columna principal, en mi primera columna, directamente el sistema es inestable por valores negativos y le especifican ustedes ahí con flechita al ingeniero, ¿ya? Pero si la duda era cómo ordenar su tablita con un exponente a la 6, es de esta manera. Sabe que los impares van en la primera fila y los pares, las posiciones pares van en la segunda fila. En este caso, 2, 4, 1 y 2, primera fila, 5, 6 y 2, segunda fila. Ahora, lo que ustedes siempre deben tomar en cuenta es que para ordenar su tabla, yo les recomiendo empezar de abajo, ¿ya? De abajo siempre tiene que, así como que repetirse estos dos elementos de acá. No sé si me logro explicar. No hay un valor acá, son dos seguidos así. Y lo mismo pasa, son grupos de a dos, no pueden haber grupos de 3 con la misma cantidad de columnas. ¿Listo? Es lo único que varía, de ahí el resto es lo mismo. Ustedes agarran, hacen sus determinantes, el denominador siempre va a ser este elemento de acá, y listo. Este ejercicio era fregado, está en un examen del anterior semestre también, pero lo único fregado que tenía era que ustedes se encontraban pues con esta situación, o sea, quebrados nada más, ¿no? Números medio. A ver, si llego a entender es, digamos, si fuera de 7, sería 2 columnas de 1, 2 columnas de 2 y 2 columnas de 3. Sí, básicamente. Pero no les va a poner de 7 primero. A menos que le hayan hecho algo a ustedes. ¿Ya? Auxiliar, disculpe, ¿y en este método será que entran los 3 casos especiales eso en el examen? ¿Cuáles casos especiales? ¿Habla de las raíces reales? No, cuando la línea pivote aparece un 0 o cuando alguna de las líneas de las filas, de las columnas se hace 0, creo igual, algo así bien su PDF. Ya, sí, ubico. No, sería muy raro que entre, la verdad. Pero, por si acaso, denle una mirada, por si acaso. Pero es raro. La verdad que el ingeniero no es tan rayado, o sea, solamente quiere que pasen, porque hay muchos inscritos. ¿Ya? Estos dos ejercicios que hemos hecho, el del circuito y bueno, este no lo hicimos, pero se lo mostré. Fueron examen el anterior semestre. Y el tema de diagrama de bloque, álgebra de bloque, yo creo que eso ya lo dominan ustedes. Ahora, Mason es algo nuevo que entró. Yo, la verdad, tuve que aprenderlo con ustedes. Así que su examen también fue, bueno, es básicamente mi examen también. Pero funciona de esta manera. La verdad que voy a pasarles un PDF de tomo, calculando, resolviendo Mason. Van a tener diferentes casos, por ejemplo, y está incluso este caso de acá. Resuélvanlo incluso por álgebra de bloque, esto de acá, y les va a dar la misma función de transferencia. Ya lo resolví yo igual por álgebra de bloque, tal cual. ¿Perfecto? Entonces, le voy a subir de una vez esto y el formulario al Classroom.
Igual les voy a pasar mis apuntes que hice de Se puede Mason. traer con formulario al examen, ¿no? Sí. Sí, se pueden traer con formulario. Preparen su formulario bien hecho. La fórmula de Mason, esto y ¿cómo se llama? La función canónica, que es lo más fácil. Creo, el anterior semestre no metió eso, por cierto, ya, porque como pueden ver es muy fácil eso. Era un regalo de nota eso. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a quedar, jóvenes. Les deseo mucha suerte en su examen, que les vaya bien. Aprueben a la primera, por favor. Auxi, en caso de que vayamos a repechaje, va a haber una auxiliatura para los temas que van a entrar en repechaje. No sé, la verdad, no sé. Que sería el nuevo tema, que eso no lo hemos visto con usted todavía. Ay, sí, sería ligera. Yo creo que sí, o sea, tendría que revisar porque sí sé ese tema, lo avancé con el ingeniero Willy y yo. No fue con Valdivia, con Willy lo aprendí. No sé si lo enseñará de la misma manera, así que si me pueden pasar la diapositiva de este tema para que yo vea hasta qué pasos les ha enseñado el ingeniero Valdivia, porque LGR son 16 pasos en total. ¿Ya? Y la última vez el ingeniero Valdivia me dijo que solamente iba a enseñarles 9 pasos nada más. ¿Ya? Entonces me lo pasan y yo lo reviso y les aviso si va a haber auxiliatorio o no, porque lastimosamente yo también estoy en finales ahorita. Estamos fregados. Ya lo pasé ahí al grupo. Ya, perfecto. Entonces, bueno, nos vemos, estamos hablando. Pasen por favor a la primera. ¿Listo? Pueden retirarse. Chao, chao. Gracias.